pesadillesco, ojo sublime que redondea las esquinas, campo omnipresente limitado a la palabra, sustancia que ni flota ni se sienta porque no existe, medio, canal, estructura destructible y vulnerable hasta de sus propias creaciones, bisturí impalpable que sin ciencia y sin esfuerzo todas las carnes abre. Eso sí, carnes que siempre han de ser de tinta, con huesos de papel y corrientes de vida corta dentro de una cavidad tibia. Yo. Él o ella desde tu boca, yo desde la mía. Yo mismo y solo yo tengo el poder de parecer omnisciente respecto a esta historia. Tampoco es mucho, de hecho, apenas es nada. Pronto podrás entender por qué Mediaire no hace un tan siquiera. Muy buenas tardes a todos y a todas, o buenos días o buenas noches, depende de que ahora estés viendo esta presentación. Yo soy Esteban Zanin, promotor cultural de la editorial Autografía, y tengo el placer de estar con ustedes aquí hoy y con Víctor Ruiz del Valle, el autor del libro El Aditon. Felicitaciones, Víctor, por la publicación de tu libro. Un gusto conocerte virtualmente aquí por la cámara y gracias por ya empezar compartiendo ese fragmento que me deja más interesado todavía en la obra. Así que nada, Víctor, te paso la palabra, así que te puedes presentar y ya empezamos esta presentación. Muchas gracias, Esteban, por la introducción y por darme la oportunidad de hacer esta entrevista. El fragmento que acabo de leer es uno de los capítulos titulados como narrador. El libro está estructurado de manera en que se va contando la historia y de vez en cuando hay alguien que interrumpe, que se llama narrador y que juega un papel muy importante en la historia, y este es el primero de ellos en el que se presenta. Y de la misma manera pues me presento yo, que soy el autor de la obra. Yo soy Víctor. Soy un médico que vive en Granada, trabaja también allí, estudié en la misma ciudad y ahora mismo me encuentro haciendo la residencia de reumatología allí. Llevo escribiendo desde que, pues prácticamente desde que se han juntado dos palabras. He escrito, aparte de este libro, que estoy muy contento y muy orgulloso de poder presentar hoy, he escrito otros dos, solo que no han sido publicados. El primero yo lo escribí muy joven, con 13 años, y era un título sobre fantasía, que de hecho no intenté publicar porque pues, no cumplía estándares suficientes como para intentar publicarlo. Y el segundo era una recopilación de cuentos unidos por una historia en común sobre sueños que iba teniendo, y la verdad es que tenía un tinte bastante surrealista y no había nadie que lo entendiera salvo yo. Así que ya con mi tercera obra espero que sí se entienda algo de lo que trato de transmitir y presentar con ella. Perfecto, así que mismo que sea la primera obra publicada, ya sabemos que estamos hablando con un autor experiente, ya con 3 libros hechos, y de hecho me gustaría entender un poquito más dónde viene eso, Víctor. ¿Cuál fue la inspiración para escribir El Aditon? El Aditon empiezo a escribirlo cuando entro en la Facultad de Medicina. Siempre me había interesado mucho la ciencia, en concreto las ciencias biológicas, pero cuando entré a la carrera empecé a tener contacto de verdad con la ciencia dura, digamos, porque cuando estás en el instituto, en bachiller, te van enseñando sobre todo de una manera muy general, pero luego cuando tú ya entras a tu carrera y te especializas bastante, es cuando empiezas a comprender las cosas hasta los límites de lo que se conoce en ese momento. Y una manera para mí de ir más allá siempre ha sido la literatura. Es decir, nosotros nos presentaban en las clases lo último que se conocía sobre los temas que íbamos viendo. Pues íbamos viendo sobre el cerebro. Pues, nos iban explicando cómo funciona la fisiología, la mente, pero la ciencia ficción lo que siempre ha hecho es imaginar, ir más allá. Y eso es lo que yo quería hacer. A mí me iban contando cuál era la realidad, la última realidad que se conocía acerca de lo que constituye nuestro ser, lo que hace que seamos humanos, que es la mente y el cerebro. Pues yo con la literatura quería ir más allá. Entonces
empecé a escribir esta novela intentando imaginar romper las barreras de lo que me iban contando. Me encanta cómo funciona ese yo creativo de muchas personas, por eso me encanta también ese trabajo, de cómo dijiste, a lo mejor tenía una idea de la ciencia, pero fui estudiando otra, igual quería pensar hasta dónde podemos llegar, ¿no? ¿Qué pasa si voy más allá? Y después ya viene también esa parte de trabajarlo y compartirlo, porque también es un súper proceso. De hecho, me gustaría saber cómo fue tu proceso de escribir, cuánto tiempo tardaste, en qué te vaciaste, iba filosofando, ya tenía todo en tu cabeza, despertaba ya sabiendo lo que iba a escribir. ¿Cómo creó vida toda esa obra? Pues mira, la cosa fue de la siguiente manera. Al principio, como iba recibiendo más información a medida que iba a mis clases, iba superando exámenes y demás, pues se me iban ocurriendo ideas. Entonces yo iba anotando y escribiendo, sin tener todavía mucha idea de cómo empezaba y cómo acababa la obra. Simplemente cosas que sabía que eran interesantes y que podían de alguna manera constituir una historia. Después me dije que así no podía seguir con ideas sueltas y que tenía que darle una estructura a todo. Entonces creé una línea del tiempo y me planteé cuáles eran las ideas principales del libro. Pues las ideas principales del libro son cómo se constituye la realidad. ¿Es aleatoria o responde a un modelo mecanicista? ¿Puede haber inteligencia más allá de la que conocemos? ¿Cómo sería? ¿Qué sentidos podría tener un ser diferente a nosotros, que entendiese las cosas de otra manera? Y todo esto yo quería plasmarlo de manera novelada, de manera entretenida, de manera que la gente se sintiese identificada o por lo menos que tomase cariño con los personajes del libro y que quisiera saber qué les pasaba, y no solamente como un texto filosófico o un ensayo que presentase ideas sueltas y que no atrayese a nadie. Bueno, seguramente los ensayos filosóficos tienen su público, pero yo quería tener otro público diferente. Entonces, ideé una historia de principio a fin. Yo sabía lo que pasaba desde la página 1 hasta la página 480 y pico, me parece que tiene al final en esta edición. Lo que no sabía era qué iban a decir los personajes, qué descripciones, qué eventos iban a suceder en cada una de las páginas. Entonces yo formé mi línea del tiempo, escribí como un pequeño resumen de cada personaje y me puse a escribir. Me iba planteando qué podía ocurrir en cada capítulo, pero según iba escribiendo me iban surgiendo ideas e iba reestructurando la idea que tenía al principio. Terminé la obra, que no fue durante la carrera, realmente la obra la terminé durante el encierro que tuvimos durante la pandemia de COVID. Yo justo acababa de terminar el examen que nos permite acceder a trabajar en el hospital. Y hay un periodo en el que no tenemos trabajo, ni estudio, ni nada. Es como un periodo, digamos, sabático, vacacional, hasta que entras a trabajar. Pues a mí justo me pilló el confinamiento COVID y dije, bueno, pues lo voy a aprovechar de la mejor manera que pueda. Entonces por la mañana me ponía a escribir, estaba 4 horas escribiendo por la mañana, luego por la tarde lo revisaba, otras 2 horas. Entonces, una vez que tuve la historia entera hecha, la volví a leer otra vez entera, volví a hacer cambios, la volví a leer entera, volví a hacer cambios, y así una vez, otra vez, machacándolo hasta que me convenció cómo quedaba y al final lo presenté. Y felicitaciones porque muchas personas, de hecho la mayoría de las personas no sabe lo que conlleva publicar un libro, escribir, publicarlo, leer, releer, volver a leer otra vez, cambiar, hasta llega ese punto ahí, ya se quema, ¿no? Uno ya no sabe muy bien lo que hacer, pero llega ese día de la publicación, de la felicidad, está todo terminado. De hecho, me gustaría saber
¿Qué sentiste, Víctor, cuando tuviste tu obra en manos? Cuando viste que era algo tangible, pudiste tocarla, pudiste ya distribuir esa obra, esas ideas para más personas. Me hizo bastante ilusión. La verdad que me hizo más ilusión cuando recibí el correo en el que se me decía que estaba aceptada para publicar, que el mero, o sea, que el propio día en el que recibí el libro físico, porque lo vas asimilando poco a poco y ya te hace a la idea. Y como ya ves la portada, ves la encuadernación, cómo va a quedar, más o menos te hace una idea. Pero sí es verdad que cuando llegaron lo primero que hice fue cogerlo y ponerlo en la estantería y decir, ahí está el libro. Me hizo bastante ilusión. Y qué lindo igual tener un libro tuyo, ¿no? En la estantería, con tu nombre en la portada, con todo el trabajo que tuviste y llega ese momento también de compartir con otras personas. De hecho, quería animar a todos y a todas que están viendo esa entrevista, si todavía no lo hicieran, hablen con Víctor, den su feedback, críticas constructivas, halagos sinceros, pidan su autógrafo, su dedicatoria para agregar ese valor en la obra. Para quien todavía no tiene el ejemplar, aquí abajo en la descripción del video hablamos un poco sobre el libro, un poco sobre Víctor y también está el enlace de compra para quien todavía no lo tiene. Animo a todas las personas a decir lo que sintieron, lo que aprendieron, lo que le transmitió, cómo fue, porque es súper importante tener ese feedback, esa alimentación retroactiva de nuestros lectores. Seguramente Víctor lo recibirá de brazos abiertos. Y de hecho me gustaría saberlo, Víctor, ¿qué te gustaría transmitir para la gente que lee el libro? ¿Hay una idea, un mensaje principal, una sensación? ¿Respecto al proceso de escribir o respecto a No, la obra no, en sí? para las personas que leen la obra, ¿qué quieres que sientan? Ah, quiero que sientan miedo. Quiero que sientan miedo por la plausibilidad de lo que cuento. Es Uh -huh. decir, siempre he admirado mucho en la ciencia ficción buena, porque como todo hay títulos mejores, hay títulos peores. Por ejemplo, soy muy fan de Stanislaw Lem. Y admiro mucho a este escritor porque todo lo que contaba, de alguna manera, podía hacerse real y daba mucho miedo. Y esa sensación de que se te pone la carne de gallina de pensar que esto pudiera llegar a pasar. Y luego, aparte, me gustaría que comprendieran o se hicieran una idea de los temas que trato, sobre todo de la imposibilidad de abarcar todo el conocimiento, toda la información que existe en el universo. Porque ese es uno de los temas principales. Hay un personaje que intenta abarcar todo el conocimiento, ser capaz de predecir lo que va a ocurrir en todo momento y se da cuenta al final de que no puede. Entonces, presentar eso, enfrentar a las personas frente a lo insignificante que somos y lo enorme que es el universo, también es uno de mis objetivos. La verdad que me parece súper necesario. Primero, identificar que muchas veces existe ese deseo, no sé, ese objetivo de las personas, del ser humano mismo, prever, controlar, calcular, y si ya lo tengo todo ya, y vino un viento y ya con ese viento cambiaron todas las variables y ya se sabe que no se podía tener ese control, no se podía controlar. Así que volver a esa conciencia, como dijiste, ¿no? Que somos ahí. Insignificante, muy pequeño. Exactamente. No nos gusta escuchar mucho, pero sí somos en el tiempo somos un parpadear. Así que súper lindo igual dejar nuestra huella y que sea huella algo bueno, algo con una buena intención, como es el libro de Víctor Ruiz, El Addington. Y estamos llegando al fin de la presentación, pero antes me da curiosidad también el título. ¿Por qué el Addington? ¿Qué significa? ¿Cómo escogiste? Pues Addington es un término arquitectónico que define un recinto prohibido dentro de los templos. Era un sitio en el que solo viene de Grecia
los templos griegos, y era un sitio en el que solo los sacerdotes más iniciados, ¿no? Los que estaban en la cúspide de sus órdenes, podían entrar para realizar los ritos y pues sus tejamanejes, ¿no? O sea, era un sitio en el que solo aquellos que tenían el conocimiento más absoluto de la orden que estaban procesando de su fe, pues podían entrar. Entonces, el título hace alusión a ese sitio sagrado en el que nadie puede entrar, que es el conocimiento, el cerebro, lo que nos hace humanos. Lo que intenta una y otra vez el personaje del que he hablado, pero que no consigue. Y ese Aditon se ve reflejado en la protagonista de la obra, que se llama Adita, y que es el Aditon en sí, solo que hecho carne. Pues muy bien. Una última pregunta para terminar la obra. Vi que mencionaste otro autor, otras obras, igual quizás unas filosofías, personas también. Cuando escribiste el Aditon, ¿tuviste inspiración en otras obras, series, autores, personas mismos y que están reflejadas en tu libro? Sí, claro que sí. Es decir, he leído muchísima literatura, tanto de ciencia ficción como novela histórica, realismo mágico, todos los clásicos españoles que he podido, novela hispanoamericana, pero sin duda lo que más basado está va a ser en las novelas de ciencia ficción de este hombre, Stanisław Lem, también Karel Capek, no sé si sonarán así títulos como Solaris, La guerra de la salamandra, luego también otros más conocidos como Philip K. Dick, el autor de El hombre en el castillo, Ray Bradbury, obras como Fahrenheit 451, con que sueñan los androides con ovejas mecánicas, pero luego también con George Orwell, con 1984, y de hecho a lo largo de la obra hay un montón de referencias a obras que para mí han sido muy importantes. Hay una referencia de 1984, hay referencias también a La naranja mecánica. En fin, hay un montón de referencias que si los lectores son avispados, a lo mejor podrán identificar, y espero que lo consigan porque era mi objetivo. Y como las buenas obras, yo diría que además de hablar un poco, crear tu propia historia, vamos haciendo referencia ya invitando al público, ¿no? A probar un poquito más, ir más allá. No termina por aquí con el punto final, pero sí que puedes seguir leyendo, puedes ir aprendiendo más. Así que, Víctor, muchísimas gracias. Un gusto conocerte. Felicitaciones por la publicación del libro, que sea el primero de muchos. Ahora, muchos éxitos, muchas firmas, muchos autógrafos, disfruta mucho ese momento de la publicación. Así que un beso y un abrazo psicológico. Te paso la palabra para que te pueda despedir. Muchas gracias, Teo. Sí, de hecho, casi he escrito más en dedicatoria y en autógrafos que el propio contenido del libro. No, pero broma aparte, el proceso de escribir es muy duro, lleva muchas horas, mucho esfuerzo, pero la verdad que cuando ves tu libro publicado se agradece, te recompensa totalmente y hace muchísima ilusión verlo. Y de verdad que también espero que no sea el primero que publico, sino el primero de muchos. Muchas gracias por la entrevista y por toda la oportunidad que me ha dado Editorial Autografía. Es un placer y hasta luego. Chao, chao. Chao.